Gracia y paz, benditos hermanos, bendito pueblo de Dios, benditos hijos del Altísimo, que por la misericordia y mediante el mediador, nuestro Rey bendito, hoy tenemos esta riqueza y esta bendita bendición. Que el entendimiento, bendito pueblo de Dios, esté con todos ustedes y que Dios me permita ser un instrumento a todos mis hermanos en Cristo Jesús que conozco, que los que no conozco, que estén dando un seguimiento, los suscriptores, para que haya un fruto del trabajo de Dios y del trabajo de nuestro Señor Jesucristo para vida. Así que prosigamos, benditos hermanos, con la enseñanza número 16 de la primera epístola de Pedro. Vamos a terminar ya con Primera de Pedro, con el último capítulo, que es el 5, a ver si lo terminamos el día de hoy, a ver si Dios me lo permite. Así que prosigamos, bendito pueblo de Dios. Ayer terminamos el 4 y el 5.1. Siempre le pido la bendita palabra en mano para constatar que la bendita palabra es de Dios y que recuerde que si alguno habla, hable conforme a las palabras, hable conforme a la verdad y ministre conforme al poder que Dios da. Mandamiento, bendito hermano y bendita hermana, para todo aquel que hemos tenido el privilegio de haber sido escogidos por Dios para profetizar la verdad. Así que en el 5.1 dice la palabra: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Recordemos, bendito pueblo de Dios, que la palabra es espiritual. Eso siempre téngalo en el corazón. Y que el que no es de espíritu nunca va a poder entender la palabra y este lenguaje a lo que refiere siempre Dios. La palabra anciano, bíblicamente, no significa una persona que tenga 60, 70 o 80 años de edad físicamente en la carne. Se refiere a alguien que haya sido llamado, que haya terminado su discipulado y que posteriormente tenga un crecimiento espiritual en el amor a Dios y en el amor al prójimo, y que tenga toda la bendita palabra y la sabiduría en su corazón mediante su entrega, mediante su vida y mediante la prueba durante años. Pero un anciano puede tener 40 años de edad y ser un anciano espiritualmente hablando, teniendo toda la bendita palabra en el corazón, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, y tener el don. Y haber tenido ya varios años en el ministerio. Ahora bien, recuerde que el crecimiento lo da Dios, no nosotros, no el ser humano. Así dice la palabra en el Nuevo Testamento: ¿quién de ustedes, por más que se afane, puede dar un crecimiento de medio codo a su estatura? Y en Corintios también dice la palabra: Pablo, uno es el que siembra, otro es el que riega, pero el crecimiento lo da Dios. Y anciano se refiere a aquel que ya tiene una cabellera blanca espiritualmente, que ya tiene mucha sabiduría, porque Dios pone comparativas, siempre usa parábolas para poder entender. Aquí humanamente nosotros sabemos que un viejo de 70 o 80 años tiene un comportamiento totalmente diferente al de un joven de 20, 25, de 30 años. Y que muchas veces un viejo da consejos a la juventud. Pero en este caso, de igual manera, el crecimiento espiritual que Dios da. Así que ya estamos hablando de una iglesia, ya estamos hablando de siervos que tengan un tiempo y tengan
una estatura delegada por Dios. Y aquí está el mandamiento de Dios para los que tengan ya un tiempo de servicio, un crecimiento dado por Dios y una sabiduría dada por Dios. Así nos dice Dios. Y este mandamiento no va para los discípulos. Fíjese lo que dice. Ruego, y el que ruega es Dios, a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Aquí vemos también, si usted escudriña bien la Biblia y también lee algunos libros de historia que han quedado plasmados de hace más de 2000 años, que Pablo no llegó a la ancianidad corporal. Él murió, no sé, 50 y tantos años probablemente. Sacrificado. Lo mataron, ¿verdad? Muchos dicen que fue crucificado. Entonces, está hablando de un tamaño espiritual, porque Pedro, que todavía no ganaba también el pase a la vida eterna, que seguía trabajando, era un anciano en el aspecto del crecimiento que Dios le había dado y de la sabiduría. Por eso dice, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo. Bien, Pablo, Juan, Bernabé, Tomás, todos los que caminaron con Cristo ocularmente, fueron testigos de los padecimientos de Cristo cuando fue a la cruz y todo el tiempo que estos hombres estuvieron con nuestro Señor Jesucristo en las acechanzas, en las persecuciones. Pero no se refiere ocularmente, se refiere a participar en los padecimientos de Cristo, como ya lo vimos, que si uno padece por ser cristiano, si uno padece por ser bueno, esto merece gloria a Dios. En la enseñanza número 15, parte de la 14, estuvimos hablando de los padecimientos por ser cristiano. Ahora, ¿qué es ser anciano y testigo de los padecimientos de Cristo? El poder tener el privilegio de haber experimentado por no negar el camino, por predicar la verdad, por no ser cobarde, por haber perdido familia y enfrentar al mundo y a Satanás. Entonces, somos testigos de los padecimientos y de la oposición que nuestro Señor Jesucristo tuvo en la carne. Porque también dijo Cristo, el que no padece juntamente conmigo no va a entrar al reino de los cielos. Recuerde que ya aprendimos, bendito hermano y bendita hermana, que el que es vituperado, perseguido, blasfemado, castigado, que le dicen que estamos locos, es porque el Espíritu reposa dentro de él. Y recuerde que ese es el precio. Ya lo vimos en enseñanzas pasadas. Jesús dijo, el mundo los va a aborrecer, conste que se los digo. Si a mí me ha aborrecido, que soy el Señor, ¿qué se esperan ustedes? Ahora bien, bienaventurado el que es testigo y el que tiene el privilegio de haber padecido en la obra por predicar la verdad, como Jeremías, como Isaías, como Habacuc, como Pablo, como Pedro, como todos los profetas, Elías, Eliseo, como todos los profetas que en su momento Dios utilizó para ir a dar mensaje a un pueblo pecador y que padecieron. Bienaventurados los que no niegan la fe. Bienaventurados los que padecen y que han experimentado y han comprobado mediante los hechos y la acción que Dios es veraz, porque así nos los dijo que íbamos a padecer. Así que Pablo, un anciano, junto con otros ancianos, daban testimonio de que habían padecido por predicar la verdad, por predicar la cruz, por predicar la muerte, por predicar la separación del mundo, por predicar el camino a la verdad, por estar recordando siempre el bendito pacto de Dios. Eso es. Por eso dice, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante,
por los padecimientos de la gloria que será revelada. Porque todo cristiano verdadero que tenemos entendimiento de la palabra, nadie va a ir a la vida eterna sin haber trabajado en la obra, como le decía yo, en la enseñanza número 15, y sin haber padecido. Nadie va a tener ese reposo. En la enseñanza número 15 hablamos de un reposo, hablamos de que si no se trabaja y no se padece por estar en la obra de Dios, no vamos a ir. En estos últimos tiempos, bendito hermano y bendita hermana, yo le doy testimonio a los que estamos en la cruz, no a los cristianos que se comportan igual que el mundo, no. Nos toman como locos, se burlan, nos cierran puertas, nos ven como bichos raros, como animales, como que apestamos. Como dijo Pablo, recuerde, para ustedes somos olor de vida, pero para muchos somos olor de muerte. Dependiendo de la credulidad que usted tenga para Dios, porque si usted cree en la verdad, en esta locura de la predicación, en esta locura de la cruz de Cristo Jesús, bienaventurado porque es poder de Dios, pero para los que se pierden es maldición, para los que no creyeron. Entonces por eso padecemos. Ya le he explicado yo en enseñanzas pasadas, bendito hermano y bendita hermana, que alguien llegue y le diga que todo lo que hizo, que todo lo que le enseñaron sus padres, que todo lo que aprendió no vale, que lo tiene que dejar todo absolutamente y empezar una vida nueva, pues por eso dice que la palabra, que el que convence es el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero recuerde que estamos en los tiempos de la apostasía. Y aunque tengamos el Espíritu Santo, los que se oponen, los que nos maldicen, los que nos blasfeman, no a nosotros, recordemos que es a Dios, son los impíos, son los inicuos, son los que en todo momento están en oposición. Recuerde que hay un opositor que se llama Satanás, un enemigo de Dios que está en contra siempre de la palabra de Dios. Y recuerde que ya vimos que Satanás tiene ministros que se disfrazan de ángel de luz. Bueno, bien, entonces fíjese bien, ruego a los ancianos que han sido participantes de los padecimientos de Cristo, como yo también, que yo soy también participante de la gloria que será revelada. Porque todos los que hemos padecido, todos los que hemos trabajado, la gloria que será revelada, fíjese cuál es. Gloria significa el poder de Dios. Y la gloria que vamos a recibir es que los que hayamos dormido con Cristo Jesús, o los que estemos cuando venga Cristo Jesús en el cuerpo, la gloria que será revelada es que Cristo Jesús viene en una nube, o sea, no lo van a ver, más que dice la palabra que todo ojo le verá. Y el ojo es el que tuvo entendimiento, vista espiritual, el que no estuvo ciego. Y en el aire seremos transformados, esa es la gloria, que será revelada, que por fe andamos, que será revelada, esa es la gloria, y se nos dará un cuerpo coigual al de Cristo, un cuerpo incorruptible, un cuerpo que no es un tabernáculo, un edificio no hecho por manos humanas, un cuerpo gigante, poderoso, mayor que los ángeles, alabado sea Cristo. Es por eso que Pablo decía, si no hay resurrección de los muertos, comamos y bebamos. ¿Para qué estoy peleando con fieras? ¿Para qué estoy en desnudez? ¿Para qué estoy exponiendo mi vida en peligros? Mejor comamos y bebamos. Pero todos estos hombres que prefirieron la cruz y prefirieron padecer y ser mártires del Señor Jesús, y no negaron nunca su fe, ni con sus actos, ni con la predicación, estos son los que están esperando la revelación de la gloria en el aire, bendito hermano y bendita hermana. Y aparte, la vida eterna. Pero aquí está,
Por eso en Hebreos 11 también habla de estos grandes héroes de la fe que decidieron padecer, decidieron sufrir, decidieron prepararse aquí, decidieron ser obedientes porque tenían puesta la mirada en el galardón. Así que por eso nos ruega a los que ya tenemos un tiempo que no desmayemos, que sigamos trabajando hasta que llegue Cristo. Mire lo que dice en el versículo 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, a los ancianos, a los siervos. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que cuando Cristo exhortó a Pablo para darle un mandamiento, antes de irse, le dijo, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Apacienta mi rebaño, apacienta a mi grey. Y fíjense bien, apacienten a la grey de Dios. Yo no puedo decir mi iglesia, mis ovejas. No, yo no las compré con mi sangre, hermano. El dueño es Cristo, es Dios. La palabra de Dios ya vimos en Primera de Pedro, que fuimos comprados, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué lo digo? Porque hay muchísimos representantes disfrazados de luz que dicen mi iglesia, que dicen mis ovejas. No. El Creador es el propietario de todo, junto con su Hijo, que es el heredero. Nosotros no somos dueños de nada. El Creador es el que hizo todo. Bien, entonces apacentad a la grey de Dios. Pedro, ¿me amas? Sí, apacienta mi rebaño. Luego, número 2. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Cuida de mi rebaño. Y en una tercera, Pedro, ¿me amas? Pedro se puso triste. Y dijo, Señor, tú sabes que te amo. No lo sé, Pedro. Las obras van a hablar de ti. Apenas vas a empezar tu ministerio, Pedro. Yo ya me voy. Pero muéstramelo con hechos, Pedro. Apacienta mi rebaño y cuídalo. Claro, Jesús se fue y Pedro, lo vemos aquí, que después de muchos años llegó a un tamaño espiritual, llegó a ser anciano, llegó a cumplir con ese mandamiento. De igual manera, así nos lo dice Dios. Así nos lo dice Dios por medio de Pedro. Ancianos, los que ya tenemos un tiempo, apacienten y no desmayar, porque el reposo viene en el séptimo día. Recuerde que ya vimos, estamos en el 6, estamos aquí abajo, estamos en este cuerpo humano que pecó, en este cuerpo humano que necesitamos estar mostrando nuestra debilidad todos los días hacia Dios para no caer, como dijo Dios por medio de Pablo, que mientras estemos en este cuerpo gemimos el no ser desnudados. Y yo le digo, bendito hermano, que el poder, la sabiduría, la mantención de un anciano, de un representante, es no dejar amar a Dios y no dejar amar al prójimo. Es estar trabajando todos los días en la obra, ningún descanso. Yo se lo digo como testimonio para gloria de Dios, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 6 de la mañana, 8 de la noche, todos los días. Yo ya le he dicho el por qué. Es una bendición. El por qué nos exhorta a Dios a apacentar a la grey. Porque para apacentar, para cuidar un rebaño, necesito mi vida. Necesito todo el tiempo. Imagínense usted, aquí en México hay un lugar, un estado que colinda aquí con la Ciudad de México, que se llama el Estado de Hidalgo, que es un estado que se conoce como el estado de la barbacoa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues hay muchos pastores y muchas ovejitas que se crían o se crean hasta la fecha del día de hoy. Usted sale para allá, yo estoy muy cerquita de la salida y estoy a 3/4 de hora en carro al estado de Hidalgo y empieza usted a ver
en los campos rebaños de borreguitos con pastores. Ahora, imagínense, fíjese bien, imagínense que un pastor deje el rebaño ahí y vaya los domingos o vaya una hora diaria. Mire, cuando regrese ya no hay rebaño. ¿Se lo llevaron los ladrones? ¿O se los comieron los perros? ¿O si hay lobos por ahí, los lobos lo agarraron? Un pastor debe estar cuidando al rebaño, no lo puede dejar, al menos que lo meta al redil, a los establos y los encierre. Pero mientras están apacentando, mientras estén comiendo hierbita y agüita, los tiene que estar cuidando. De igual manera, si Dios nos deja comparativas, si nos deja parábolas, es para entender, claro, a los que no pecan, porque aún así a los fariseos que escuchaban las parábolas, ni aún así entendían, porque a ellos no se les era revelado el reino de los Dios, de Dios por pecadores. Entonces, apacentar a la grey, apacentar a los discípulos, es cuidarlos todos los días. Es estar trabajando. Nada de que me voy de vacaciones, porque me voy de vacaciones a Acapulco, o a Cancún, o a Estados Unidos a ver a mis hijos, ¿verdad? O a ver a mi familia. Pues cuando regresé, las ovejitas ya se las comió el lobo, ¿verdad? Ah, no, pero aquí están, ya están bien comidas, bien devoradas, ya están muertas espiritualmente. Entonces, recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que la obra que cada uno haya hecho, los que hayan padecido, los que hayan cuidado de la grey de Dios, y fíjense, de Dios, y es algo maravilloso, porque Dios me ha confiado algo que ama mucho, más que todo lo creado, porque lo que más ama a Dios son a los ángeles de toda su creación y a los seres humanos. Lo más, pues entra el pecado, viene Cristo, nos da una forma y luego Dios nos confía. Pero vea, vamos a ver, cuando Pablo decía que él no confiaba ni en mí ni en él mismo, ni Cristo Jesús confiaba en ninguno de los hombres, era cuando no venía el Espíritu Santo, porque el pacto que nos dio Dios para recibir el Espíritu es para poder hacer todos sus mandamientos y nos entregó, nos confió a las ovejitas. Por eso va a haber un lago de fuego. Por eso Dios está ya con ira. Porque así como en los tiempos de José y sus hermanos, ya proféticamente hablando, los hermanos no apacentaban las ovejas de su padre Jacob, sino las trasquilaban para esto. Y José iba y le decía a su padre, porque José amaba la obra de su padre, amaba el cuidar a las ovejas, el apacentar a las ovejas, porque sabían que era de su padre y que su padre les encargaba eso. Así que ya desde el Antiguo Testamento hay muchísima enseñanza y mucha profundidad sobre esto. Así que, ancianos, apacentad a la grey de Dios. ¿Y apacentar qué es? Bueno, una ovejita, mientras yo la tenga con otras ovejitas, mientras las tenga en un monte, mientras las tenga con mucha hierba, mientras las tenga con agua, están tranquilas. De igual manera, si usted a una ovejita la tiene en el monte, en la cruz, la tiene con muchísimo pasto, que es la palabra de Dios, y la tiene con agua, que es la exhortación y la amonestación, para que hagan la palabra de Dios, como dice, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, será saciado. Pero eso viene por los ancianos, por la iglesia, por la mujer, por los ministros. Esa es nuestra tarea, de amar al prójimo. Bien, apacentar a la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella. Aquí está, apacentar y cuidar, dos cosas muy diferentes. Pedro, ¿me amas? Sí, apacienta. Pedro, ¿me amas? Sí, cuida de mi rebaño. Ahora, ¿qué es cuidar de ella? Mire, bendito hermano y bendita hermana, yo no le puedo dar la salvación a nadie. Yo no puedo mandar al lago de fuego a nadie. Y ponga atención, y yo no le puedo enseñar a nadie para que entienda este lenguaje. Entonces, el representante y los ancianos estamos
para que los proverbios, los consejos, esta bendita ley que Dios, mediante su poder, al haber entrado por la puerta del redil y haberlos resucitado espiritualmente, pueden entender el consejo. Mi deber es enseñar y dar testimonio que si no hacen los mandamientos y guardan el pacto, van a quedar arrebatados. Cuidar es exhortar, amonestar, enseñar, o más bien, darles el proverbio para que ellos voluntariamente lo hagan. Y si ellos lo hacen, siguen teniendo al Maestro, que es el Espíritu Santo, que es el que nos da a entender este lenguaje, que es el que nos revela la verdad. Entonces, yo nada más voy a cuidar por si una ovejita se quiere salir del redil, voy corriendo por ella, dejo a las 99 y la regreso al redil. También voy a cuidar que si hay sequía, pues me las llevo a otro lugar, hablando con parábolas, y busco pasto. Siempre que tengan la verdadera palabra de Dios. La verdadera palabra de Dios. Porque el engaño no apacienta, sino mata. Ese fruto de la palabra de mentira en muchas congregaciones no apacientan a las ovejitas. Están muertas. Ese alimento es adulterado. Entonces, aquí, apacentar y cuidar. Cuidar que no se las lleve Satanás. Cuidar que no los engañe Satanás. Cuidar sus vidas. Estar al pendiente. Estar velando. Recuerde que también la bendita palabra de Dios nos enseña de atalayas. Todo con una concordancia de lo que estamos enseñando aquí. El atalaya estaba en una torre en lo alto de la ciudad para ver y cuidar a las ovejitas, al pueblo que estaba abajo en la ciudad con muros y que no podían ver cuando venía el enemigo. Pero el atalaya, cuando veía venir el enemigo, tocaba inmediatamente trompeta para que se cerraran puertas, para que tomaran el yelmo, el escudo, la espada y estuvieran preparados para la guerra. De igual manera, hoy un verdadero representante, un verdadero anciano es un atalaya. Un atalaya es aquel que ha alcanzado una estatura espiritual, que ha alcanzado un tamaño espiritual, que ha subido al monte, que no está en el mundo y que puede tener ojos y que no está ciego para poder discernir entre el bien y el mal, para poder entender cuando se acerca Satanás por medio de falsas congregaciones, por flechas incendiarias, por medio del mundo, y estar cuidando a las ovejas y en el momento que las inquiete, apacentarlas inmediatamente con la palabra, con la verdad. Bien, entonces eso es apacentar y cuidar, y eso lleva, hermano y hermana, todos los días, de día y de noche. Medite, por favor, no como hoy, que es una porquería ya. La iglesia no es de Dios, se dice ser de Dios, pero no es de Dios, porque si fuera de Dios, harían las obras de Cristo. Dice entonces, apacienten cuidando de ella, no por fuerza. Ahora, ¿qué es no por fuerza? La palabra de Dios dice que por obras nadie se va a salvar. Por obras. Se va a salvar si uno ofrenda su vida a la cruz y mediante el Espíritu Santo me entrego a hacer la obra de Dios, para que en todo sea glorificado el Padre. Porque ahí está el primer pacto. En el primer pacto, la ley fue a la fuerza. Y Dios nos mostró que en el primer pacto el pueblo y la carne era débil para los mandamientos de Dios. Para eso apareció nuestro Señor Jesucristo, sabiendo Dios que la carne es débil y que esta ley no la podemos hacer ni aunque ponga todo mi empeño, ni aunque en mi mente está, como dice en Romanos 7, en mi mente está el querer hacer el bien, pero veo otra ley en mi cuerpo que me lleva cautivo al pecado. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo y para darme un poder que no sea por fuerza, que no sea por mi humana condición, sino sea por fe. Y cuando es por fe, es voluntario. ¿Qué es voluntario?
darme como ofrenda. Así como Cristo Jesús ofrendó voluntariamente y dijo, heme aquí, Señor, y todos los profetas voluntariamente han dicho, heme aquí, y de igual manera, voluntariamente, yo me ofrezco voluntariamente como ofrenda, sin que nadie me esté amonestando, exhortando, redarguyendo y recordándome el pacto, sino que desde un principio le diga, yo voy, Señor. Entonces eso es voluntariamente a los ancianos. Que sigamos nosotros mediante el poder de Dios. Voluntariamente, no a la fuerza, porque a la fuerza también recuerde que puede entrar 1 Corintios capítulo 13, en donde dice que si yo doy mi vida, que si doy todo lo que tengo, sin amor, nada soy. Nada soy. Entonces todo es por medio del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento cada victoria, cada acción, cada culto que se hacía era Dios, Jehová de los ejércitos, el que ganaba las batallas, no el pueblo. El pueblo era débil. De igual manera entonces dice, no por fuerza, sino voluntariamente. Entonces, cuando un representante o cualquier discípulo toma su cruz voluntariamente, sin que le estén diciendo y sin que le estén recordando el pacto, bienaventurado es, porque el Espíritu Santo reposa dentro de él, no como otros que quieren apacentar la grey por fuerza, o sea, sin el Espíritu Santo no les vale. Dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y aquí está. ¿Qué pasa si yo lo hago por fuerza, que es sin el Espíritu? ¿Qué fruto voy a tener? No voy a trabajar tampoco de a gratis. Más bien, la mayoría de los que hoy se llaman siervos de Cristo disfrazados, mire, van como los políticos, saben que en la política engañan al pueblo, cobran los impuestos y el pueblo no sabe en qué se van los impuestos y se vuelven millonarios. De igual manera aquí, es lo mismo exactamente que la política, es lo mismo. Y también hay muchos partidos opositores, que adventistas, que metodistas, que se están peleando en todo momento a las ovejas, porque las ovejas representan un pueblo para engañarlas con una gobernatura del diablo y exprimirles el dinero. Entonces, muchos van con el enfoque de cuánto voy a ganar, cuánto va a ser mi salario, cuánto me van a pagar, y no, ese salario es deshonesto, porque van sin el Espíritu Santo. Ahora, hay un salario honesto, y el salario honesto es el que Dios puso en la Biblia, que muchos, con la apostasía, también han transgiversado el día de hoy. Pero a mí no me importa lo que digan. A mí Dios me pone para decir la verdad. Porque el salario que debe de tener un pastor que está en la cruz, que no tiene negocios, que ha dado su vida completamente por las ovejas, Dios dejó el diezmo para que el obispo pueda tener, por añadidura de Dios, no de la ovejita, porque todo es de Dios, la mantención para su cuerpo y para sus necesidades. Y es justo porque así lo dice la palabra, ¿verdad? Y así lo explican, nada más que los que no tienen oídos transgiversan la palabra. Que dice en Corintios, dice, no pondrás bozal al buey que trilla, ¿verdad? Y lo habrá dicho Dios por los bueyes, dice Pablo. ¿Tendrá Dios cuidado de los bueyes o lo habrá dicho por nosotros? Y no nada más ese versículo, digo, ahorita no es el tema. Pero, ¿qué sería una ganancia deshonesta? Atreverme a pedirle a la ovejita ofrendas, dinero, o que para construir una iglesia, o que para esto, o que para el otro, y no darle un trabajo santo de amor mediante la presencia de Dios. Y recuerde, estarle dando comida adulterada, agua que no es. Esa es una ganancia deshonesta. Como yo le digo, para que pueda usted entender mejor este versículo. Aquí en México, y no dudo también que en otros países lo haya,
Aquí se vendían títulos para ingeniero, para doctor, para cédulas, para poder trabajar en una empresa sin haber cursado la enseñanza básica para poder ejercer o desarrollar con el aprendizaje debidamente el puesto por el cual me contrataron. Así que si yo compraba una cédula de médico o algo, imagínense a cuánta gente iba a matar. Y eso sí, estaba recibiendo mensualmente mi dinero deshonestamente, porque no daba la obra del conocimiento. Igual es lo mismo hoy, bendito hermano y bendita hermana. Muchos que no entraron por la puerta del redil, sino que fueron salteadores y que son hijos del diablo, que ni siquiera terminaron su prueba, no tomaron su cruz, bueno, lo hacen con ganancia deshonesta. Entonces, aquí le está rogando a los ancianos, no vayan a ser como ellos, no vayan a pecar, no vayan a amar el mundo, ustedes sigan padeciendo, sino con ánimo pronto. Y aquí el ánimo, dice en Filipenses, hay este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios a cosa a que aferrarse. Entonces, el ánimo ni siquiera viene de nosotros. Por eso es muy importante que Emmanuel, Dios con nosotros, pues es muy importante que el Espíritu Santo fue derramado a toda carne que creyó, porque el que nos inclina a la obra, el que nos deleita en el campo, en apacentar, en esta bendita obra, es Dios que para esto mismo nos hizo, para servir, que aquí encontramos un deleite, pero nos hizo para servir mediante su presencia. Entonces, yo sí le puedo dar testimonio para gloria de Dios, que todos los días, cuando yo me levanto temprano, me levanto con gozo, con ánimo, para ir a apacentar, y durante todo el día estoy con ánimo pronto, con ánimo de estar dando mi vida, porque aquí he encontrado deleite, sabiduría, paz con Dios, crecimiento, porque para esto fui hecho, para esto nos hizo Dios. Entonces, el ánimo no proviene de nosotros, proviene de Dios. El ánimo pronto. Cuide usted del Espíritu Santo. Cuide la luz que tiene. Bendito. Porque si no, entonces usted va a estar a la fuerza, va a cuidar al rebaño por fuerza y por ganancia deshonesta. Bien, yo espero que vayamos entendiendo esta bendita palabra de Dios. Dice en el 3, no como teniendo, fíjese bien, no como teniendo, y está hablando a la iglesia, está hablando a los que se dicen pastores o apóstoles, o que sí lo son, porque este es un requisito y son mandamientos. Ponga mucha atención. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Ahora, aquí está el tema que en muchas iglesias se toca y nos atacan, legalista. ¿Sabe qué es un legalista verdaderamente? Un legalista es aquel padre terrenal, por ejemplo, que le dice al hijo, no tomes, no fumes, no digas groserías. Y el padre dice groserías, fuma y no trabaja. Eso es legalismo. Así los fariseos ponían cargas y así predicaban que guardaran la ley de Moisés y les exigían a los que iban en aquel entonces a las sinagogas a que guardaran toda la ley de Moisés, pero ellos no la hacían, no la llevaban. Por eso Cristo Jesús dijo, ustedes ponen cargas, pero no las llevan. Ahora bien, ¿por qué es tan importante, bendito hermano, no tener señorío? Porque señorío es tener una gobernatura sobre las ovejitas a que cumplan algo, pero sin ser ejemplo. Ese es un señorío. Entonces, ¿qué dice?
no con señorío, no como sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos. Aquí está, siendo ejemplos. ¿Y por qué esta bendita sabiduría tan hermosa? Yo ya la había dicho, porque Dios es perfecto, porque primeramente vamos a poner, para poder entender bien esta bendita palabra, que muchos dicen, ¿verdad? Yo les digo, hermano, ¿sabe qué? Tenga cuidado porque hay muchos lobos. Pues yo voy a cualquier iglesia que sea cristiana porque yo no voy a ver al hombre sino a Dios. Ah, ok. Bien, no entienden la palabra, ¿verdad? Ahora fíjese bien por qué es tan perfecto Dios y por qué nos manda esto. Primero, para poder entender bien este versículo, vamos a poner de ejemplo a nuestro Señor Jesucristo. Bien, la palabra de Dios nos dice que el que no confiese que Jesucristo vino en carne es el diablo, es el anticristo. El que no confiese que vino en carne. ¿Qué es esto? Bueno, Cristo Jesús bajó en la misma condición que nosotros, como un ser humano, sin fuerza, sin sabiduría, porque el niño fue creciendo en sabiduría, dice la palabra, sin nada, para con ejemplo, poder juzgar y poder decir, miren, yo puedo caminar en el mar. Señor, si tú caminas en el mar, mándame que yo también camina. Ven, Pedro, claro que sí. Ejemplo te estoy dando para que veas que como ser humano puedo caminar en el mar, para que veas que como ser humano, mediante el Espíritu Santo, pude ir a la cruz, pude guardar todos los mandamientos de Dios. Entonces, es muy importante que cuando la ovejita incrédula que va empezando, se le puede hacer imposible esto, pues nosotros, con el testimonio de quienes éramos, y que le digo, mira, tócame, así como le dijo Cristo, para que creas, soy de hueso, soy de carne, créemelo, que yo estaba peor que tú, y mira, aquí estoy en este tamaño espiritual. Y entonces sí puedo juzgar. Entonces sí soy digno de decir, hermano, no haga esto, hermano, recuerde el pacto. Ay, pero es muy difícil, no diga eso, porque primeramente volteé a ver al autor y consumador de la fe y después volteé también a ver a la iglesia que está poniéndole el ejemplo y que no le estamos poniendo cargas porque nosotros estamos llevando la cruz y estamos dando ejemplo. Así no tenemos señorío, así llevamos las cargas los unos de los otros. Bendito hermano y bendita hermana. Entonces, son muy importantes los mandamientos para poder dar sanación y no curar con livianidad, como hacían los falsos profetas, al pueblo diciendo paz, paz, cuando no había paz. Entonces, es muy importante que Cristo Jesús también lo dijo, recuerde. Hipócrita, ¿cómo quieres ayudar a tu hermano quitándole la pelusa de su camisa? Antes, hipócrita, quítate la viga para que puedas ver y puedas ayudar a tu hermano. Entonces, así es, bendito hermano. La viga que está en mis ojos, voy a ser ciego como los fariseos. La viga es el pecado, porque el pecado paga un salario y es un velo. Entonces, la santidad, el ejemplo, la rectitud es poder quitarme para poder entonces ayudar a sanar a mi hermano y a mi hermana. Entonces, aquí está, siendo ejemplos. Por eso dice la palabra de Dios en Timoteo, en Tito, que el obispo debe ser irreprensible, casto de sí mismo, no bebedor, no iracundo, que sepa gobernar bien su casa, que tenga buen testimonio de los de afuera, en pocas palabras. Santo y siendo ejemplo. ¿Sí? Porque si yo le voy a decir a mi hijo que tenga su cuarto ordenado, que ayude a su madre, que esté haciendo su cama, que no fume, que no tome, que maneje con precaución, y yo lo hago diferente, pues le estoy poniendo cargas a mi hijo y no le estoy poniendo ejemplo. Pero si mi hijo ve que yo soy intachable y que todo lo que le estoy pidiendo lo estoy haciendo yo, pues ahí está, bendito hermano y bendita hermana. Amén. Bueno, dice entonces, a los ancianos que dediquen su vida a padecer
apacentar a la grey, a ser ejemplo, a no desmayar, a no trabajar por ganancias deshonestas y no por la fuerza, entonces tenemos vista y tenemos la esperanza, porque todo aquel anciano o bien representante que tiene este fruto, lo tiene por esta promesa. Y cuando aparezca el príncipe, dice en el 4, de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. ¿Y el príncipe de los pastores? El principal, porque la palabra príncipe viene de principal, pastor de pastores, rey de reyes, sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, en donde no hay otro nombre por el cual podamos ser salvos, más que Jesucristo, el mediador, el que Dios puso, porque Él es digno de llevar el juicio. Claro que sí, porque cuando venga Cristo Jesús y cuando aparezca, Él viene con sus ángeles a cegar los granos que fuimos trigo, que apacentamos, y a todos los que no, a echarlos al fuego. Y aquí está el creer, aquí está el pacto de fe, aquí está por lo que lo hemos dejado todo, aquí está por los que hemos decidido padecer, aquí está por lo que hemos decidido cargar con la cruz, aquí está porque nosotros nos mantenemos como viendo al invisible, nos mantenemos esperando la promesa, porque Dios es fiel y yo predico y creo que viene Cristo, que no tarda y que si nos halla como en el mayordomo, si nos halla siendo así, vamos a la vida eterna. Y no como el mayordomo que se sentó a beber con borrachos y a golpear a sus consiervos. Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible. Y bueno, también aquí está muy mal comprendido este tema, porque muchos hablan siempre de lo terrenal, que calles de oro, mar de cristal, que una corona. Todo es simbólico, hermano y hermana. Mire, la corona bíblicamente representa ejercer un dominio que Dios nos da como un rey. Eso es lo que representa. Así como dice en Hebreos, ¿verdad? Que Dios constituyó pastores y que le dice a la grey y a los discípulos, sujétense a sus pastores. Y ahí está la corona. Cuando Dios me da una autoridad, sujétense a sus pastores. Sujétense. Ahí me da una corona, me da un poder, no con diploma, no puesto por el hombre, sino el mismo Dios. Me pone en su pueblo, ¿verdad? Como ponía en el Antiguo Testamento a los reyes, y la corona representaba, sujetarse, representaba que era un rey y que el pueblo tenía que ser obediente porque tenía la sabiduría de Dios. Así que la corona es la sabiduría de Dios, y cuando Dios ve que tengo la sabiduría, cuando soy santo, entonces me pone como gobernante para un grupo de ovejitas, como vimos ahorita, para apacentarla y para cuidarla con esta bendita ley, siendo ejemplo. Eso es. Ahora bien, los mayordomos, que fuimos fieles y que le dimos talentos y que con esta corona nos dio, nos va a dar una corona incorruptible, que es una sabiduría, que es el árbol de la vida. Y nos va a dar una jerarquía allá arriba para trabajar juntamente con Cristo. Esa es la corona incorruptible. No es estar en una nube con una arpa, porque todo lo que hizo Dios le sirve. Y todo lo que le sirve se goza y se deleita en la presencia de Dios. Así que aquí está, bendito hermano y bendita hermana, este encargo, este pacto, este servicio, esta sabiduría no es comparable con lo que voy a recibir allá arriba. Y recuerde, ¿qué citas bíblicas me lo hacen saber? Bueno, cuando aparezca el pastor de los pastores y me haya haciendo así,
y le entregue talentos de oro, me va a decir, siervo, bueno y fiel, en lo poquito me fuiste fiel, vente, en lo mucho te voy a poner. Ahí está la corona incorruptible. Amén. Bueno, de hecho también Apocalipsis dice, habla de un trono, habla de una corona, de un hombre nuevo, de un árbol de la vida. El que tenga oídos, oiga lo que el Señor dice a las iglesias. Y yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, para que podamos también entender este maravilloso galardón que muchos han, por incredulidad, muchos han pisoteado y no padecieron y no apacentaron y no tomaron su cruz por incrédulos, por los deleites temporales que después van a llorar amargamente cuando se den cuenta de lo que perdieron. Porque así yo le pongo un ejemplo. Así, pues le voy a poner el ejemplo aquí en México, pero creo que en todo el mundo es lo mismo, en toda nación, en todo reino, que todos se pelean por la gobernatura de un país y se pelean por los puestos de gobierno porque representa una riqueza para volverse multimillonarios con esos puestos de presidente, gobernador, secretarios y todos los puestos que hay, y la comitiva que pone un presidente representa hacerse multimillonario y asegurar una vida mientras esté en el planeta Tierra de exocentrismo, de excesos. Ahora, aquí también yo le digo algo, el puesto o el hueso, para que me pueda entender, que Dios ofrece allá arriba para trabajar con el Criador de los cielos y de la tierra, no es por un sexenio, no es como la reina Isabel, que duró, creo que, no sé si 60 años o 70, no recuerdo bien. No, no es así. Nosotros vamos a ser eternos. Nadie nos va a poder quitar esta bendita corona incorruptible, este bendito trabajo va a ser por la eternidad. Entonces, ¿valdrá la pena padecer por un poco de tiempo, hermano? ¿Voluntariamente? Esa es la fe. Este es el pacto de fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios debe de creer que le hay. Bien. Dice aquí entonces, ya habló a los ancianos, ahora vamos con los jóvenes. Igualmente, jóvenes, estar sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahora bien, joven, simbólicamente, vuelvo a repetir, el crecimiento lo da Dios. Y bíblicamente, un joven es aquel que ya desarrolló una fuerza contra el enemigo. Un joven representa una persona fuerte, una persona que no es fácil de noquear, que tiene una fuerza, ¿verdad? Un joven representa un árbol que empezó con una semilla, que murió, que empezó la ramita, que fue bien cuidada y bien regada y que llegó a tener ya una estatura de 10 metros, que echó raíces, que ya tiene un tronco grueso y que es muy difícil que el viento, que el mal tiempo tire ese árbol. Entonces representa la juventud espiritual, representa a alguien que ya tiene conciencia, entendimiento, la fuerza de Dios, el discernimiento de lo que es el mundo y de lo que es Dios. Es un joven ya puede ir a la guerra, porque en el Antiguo Testamento los que se ocupaban para la guerra eran jóvenes, diestros y valientes, ya como una sombra de lo que iba a venir. Porque aquí también, para poder ejercer el amor al prójimo o cualquier servicio a Dios,
Un niño, no. Un neófito, no. Tiene que ser un joven o bien un anciano, pero el anciano para que persevere. Ahora vamos a ver cuál es el proverbio o el consejo de Dios para los que tengan en la obra 2 años, 3 años quizás, no lo sé, 4. Vamos a ver. Dice, igualmente jóvenes, igualmente, estad sujetos a los ancianos. Esto es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, porque yo le digo algo. Fíjese bien. Llega Dios por medio mío hace 13 o 14 años a la vida de una ovejita que no conocía a Dios. Yo era un joven en aquel entonces, ya ministro de Dios, puesto por Dios y no con diploma, ¿verdad? Y él va empezando. Y yo sigo creciendo, y sigo creciendo, y sigo creciendo. Llego a ser un anciano. Entonces, la persona que llegó a mi vida, si es santa, yo tengo que estar sujeta siempre a esa persona, porque tiene más revelación y tiene más tiempo que yo, si es que es santo, si es que verdaderamente está como acabamos de ver ahorita, el mandamiento de los ancianos. De hecho, también un representante, un joven que ya tiene el título de pastor, de profeta, de maestro, de apóstol, de diácono, ¿debe de diezmar? Sí, debe de diezmar a los ancianos, debe de diezmar al que llegó a su vida y debe de sujetarse. Ahora, un apóstol, un maestro, un profeta, un diácono, debe de seguir escuchando consejos de un anciano. Aquí está. Sujétense, porque la palabra sujetar es dar un consejo. Por ejemplo, ¿sabe qué, hermano? ¿Sabe qué, hermana? Con todo amor, mire, aquí en la bendita palabra de Dios dice que usted trabaje con más astucia, que no de este tema ahorita, que de estos temas, porque tiene gente nueva, que mire, consejos. ¿Y qué me va a decir? Yo ya soy pastor, ¿yo qué pasó? Como hoy se pelean. No, aquí dice que estén sujetos a los ancianos. Los jóvenes. Yo espero que vayamos entendiendo, bendito hermano. Y todos sumisos unos a otros. De igual manera, porque nosotros somos un cuerpo en Cristo Jesús en donde debemos de trabajar armónicamente. Recordemos que cada uno tiene dones diferentes que Dios dio. Entonces, si mi hermano que ya está en el servicio tiene un don diferente del cual me puede dar a mí provecho, pues voy a ser sumiso a lo que me dé y viceversa, ¿verdad? Él también tiene que ser sumiso. Y aquí ya está hablando de una iglesia, ya está hablando de una congregación, no de discípulos, ya está hablando de la obra. Yo recuerdo, bendito hermano y bendita hermana, que de donde Dios me sacó, los pastores siempre estaban en pleito, siempre estaban peleando, siempre estaban discutiendo, no se llevaban bien, algunos se llevaban bien, otros no se llevaban bien. Pues ya desde ahí hay pecado, porque en una iglesia el equipo y el cuerpo que está trabajando para las ovejitas deben de ser sumisos, deben de ser obedientes a cualquier orden que yo dé o que me den a mí. Amén. Como mi cuerpo, ¿verdad? Ahora sí que si mi mano izquierda y la cabeza me da la orden de ayudar a mi mano izquierda porque pues está enferma ahorita y no puedo yo utilizarla y nada más va a ser la mano de él, yo le voy a hacer caso. Por ponerle un ejemplo. Entonces, recuerde que el cuerpo en armonía puede trabajar en la obra de Dios, hermano. Y ese es el amor fraternal también. Esa es la comunión de una familia. Ese es un cuerpo perfecto, el que da un fruto de Dios y no del diablo. Y este es el fruto de Dios, ¿verdad? Dice, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Y aquí está, revestidos, no vestidos, porque ya yo estuve vestido del fruto del mundo, pero me vinieron a poner un revestido
que dio otro fruto. El aquel era orgulloso, el aquel era majadero, el aquel era que si me pegaban en la mejilla, yo también pegaba en la mejilla. No, aquí la presencia y la vestimenta que se me vino a poner es un fruto del Espíritu Santo, que es la humildad ante mis hermanos, sabiendo que son el cuerpo de Cristo, sabiendo que son, como también hay otra cita bíblica que dice la palabra de Dios, que veamos a nuestros hermanos como mayores a nosotros siempre. Y ser humilde, es decir, sí hermano, a cualquier mandamiento que sea para la obra de Dios. Sí hermano, voy, es para el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y voy a ser humilde y voy a ser sumiso a mis hermanos, porque así trabajamos. Claro que es para la obra de Dios, es para que todo vaya bien. Por decir un ejemplo, en el libro de los Hechos, la iglesia iba creciendo porque se predicaba la verdad, lo dicen Hechos, iba creciendo la iglesia y había tanta obra que se peleaban algunos porque no había el ministerio de hacer de comer el pan físico, porque ya eran muchos hermanos, ¿verdad? Y los apóstoles decían, no es justo que nosotros, aparte de que tenemos este ministerio de apacentar a la grey y de cuidarla, también echemos mano a este ministerio. No es justo. Así que sean sumisos y voy a dar la orden. Escojan gente santa, gente que no peque, para darles ese ministerio. Y ahí está. Sí, hermano, fueron sumisos, lo hicieron, y uno de muchos ejemplos, Y la iglesia trabajó armónicamente. Ahora, sean humildes. ¿Por qué? Porque aquel hermano que dice, a mí no me das órdenes, yo soy pastor, yo tengo más tiempo que tú, no, permíteme, pero tengo más sabiduría. No. Bueno, eso se llama soberbia. Y no tiene el fruto de Dios. Porque allá arriba vamos a estar juntos, conviviendo, como una familia, y si aquí no aprendemos esa convivencia, de servirnos, de amarnos y de sujetarnos unos a otros, que es un mandamiento de Dios, Dios nos va a resistir. ¿Y qué es que resiste a los soberbios? Que los hace a un lado. Aquí lo dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En el mundo es, qué tonto, se deja golpear, mira, pobrecito sí y el otro, yo no me dejo. Yo sí, le respondí al hermano, y le respondí a la hermana, pues pobrecito, porque Dios no le va a dar gracia, no le va a dar crecimiento, no le va a dar poder. Pero el que pone su mejilla, el que perdona, el que está sujeto, en que todo momento está siendo un instrumento de bendición y mandado por un hermano y por otro hermano, y está en sujeción, Dios le da crecimiento, le da gracia, le da luz, le da poder, le da más sabiduría. Dios da gracia a los humildes. Amén. Porque Cristo Jesús se vistió de humildad. Cristo Jesús fue un criado. Cristo Jesús mostró, se despojó de todo, se despojó de ser forma de Dios y se humilló, lavando pies y dando un servicio. Hermano y hermana, se me ha ido la hora. Si Dios quiere, mañana comenzaremos el capítulo 17, ya nos falta poco para continuar con la segunda epístola de Pedro. Que la gracia y la paz estén con ustedes. Les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Hasta mañana. Gracias.